Hola, bienvenidos a la videoclase de la unidad 1, la cual es denominada unidades de conversión. Para empezar, nosotros podemos decir que nuestra vida está mediada incluso desde antes de nacer por las mediciones. Tal es así que por medio de una ecografía se puede saber la talla, el peso del bebé que está por nacer y de ahí en adelante todas las mediciones que puedan estar asociadas. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, la talla que va ganando a medida que va pasando el tiempo, podemos medir la temperatura a la cual estamos en un día, podemos medir, por ejemplo, el tiempo de desplazamiento de un lugar a otro, el tiempo que dura determinada acción, podemos medir la presión arterial, en fin, son muchos los factores que están implicados en nuestra vida relacionadas con la medición. Pero bien, ¿qué es medir? Medir es comparar una magnitud frente a un patrón de medida. Por ejemplo, aquí en la diapositiva podemos ver el calibrador o pie de rey, frente al cual hacemos una medida de longitud. Este es nuestro patrón de medida. Ahora bien, estas medidas están en diferentes sistemas. El más importante y el más usado, el sistema internacional. Pero también tenemos mediciones en el sistema inglés, mediciones en el sistema británico y sistemas no convencionales, los cuales son muy propios dependiendo de cada región. Ahora, se han establecido unas magnitudes fundamentales de medida, las cuales son 7, a saber, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad de corriente eléctrica y la intensidad lumínica. A partir de estas 7 magnitudes fundamentales vienen las magnitudes derivadas, las cuales resultan de la combinación de dos o más magnitudes fundamentales. Algunos ejemplos de ellos: la presión, la densidad, el volumen, la velocidad, la fuerza y la aceleración. Pero hay muchas otras más magnitudes derivadas. Algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos en la longitud. En el sistema internacional, el patrón o la unidad de medida es el metro. En el sistema británico, la pulgada. En el sistema inglés, la yarda. Y en el sistema no convencional, el tabaco. Es decir, cuánto gasta una persona de un lugar a otro dependiendo de la cantidad de tabacos que se fuma. Es una medida muy convencional en el campo. Tenemos en la masa, en el sistema internacional, el kilogramo, en el sistema británico, la onza, en el sistema inglés, la libra, y en el sistema no convencional tenemos, por ejemplo, las cucharadas, las tazas, las arrobas y también las libras. El tiempo. El tiempo generalmente en todos los sistemas está asociado con el segundo. Es la unidad fundamental de medida. Aunque en los sistemas convencionales puede variar dependiendo del contexto en el cual se encuentre. Aquí es muy importante establecer que en el Sistema Internacional de Medidas se han fijado unos múltiplos y unos submúltiplos en base 10 del Sistema Internacional. Los múltiplos serán las unidades más grandes que la unidad patrón de medida y los submúltiplos las unidades más pequeñas. Tal es así que, por ejemplo, hablamos de decámetro cuando nos referimos a 10 metros, hectómetro cuando nos referimos a 100 metros y kilómetro cuando nos referimos a 1000 metros. Por el contrario, en los submúltiplos hablamos de decímetro, en el caso del patrón de longitud del metro, cuando decimos la décima parte, centímetro, la centésima parte, y milímetro, la milésima parte. Esto es todos los múltiplos y submúltiplos
que hay y fueron tomados del brochure del Sistema Internacional de Medidas. Por otro lado, también vamos a trabajar algo que es muy importante tener en cuenta y manejar muy bien, que son los factores de conversión. Un factor de conversión se puede considerar de una manera no oficial, sino un poco más explicativa, como la traducción de una magnitud, de una medida, de un sistema a otro, o de un múltiplo de una unidad a un submúltiplo o viceversa. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos 80 kilómetros por hora y lo queremos pasar a metros por segundo. Nótese cómo las unidades de color se van cancelando. Entonces, un kilómetro son 1000 metros. Cancelamos kilómetro y kilómetro. Para cancelar ahora digo que una hora son 60 minutos. Se cancelan horas y horas. Y acá puedo establecer que un minuto son 60 segundos. De tal manera que el resultado me da 22,22 metros por segundo, lo cual es equivalente a 80 kilómetros por hora. Es muy importante que aprendamos a manejar el factor de conversión para que no cometamos errores en una medida y otra. Y todo esto tiene que ver con las cifras significativas también. Una cifra significativa es un dígito que indica el valor de una cantidad en el lugar que ésta se coloca. Para hablar de cifras significativas, estas son muy importantes porque nos dan a entender la precisión de la medida. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, en este caso, en una reglita, aquí tengo una medida de 1 centímetro, pero se debe marcar como 1,0. No puedo marcar 1,00 porque me estaría indicando que la medida tiene 3 cifras significativas y 2 cifras decimales, cuando aquí podemos ver que solamente es una cifra decimal que nos da la medida. ¿Todo esto para qué? Nosotros estamos inmersos en un mundo de medidas y son muchos los aparatos que nos ayudan, bien sea desde la parte clínica, desde la parte industrial, desde la parte educativa de investigación, a hacer estas mediciones. Por ejemplo, tenemos los manómetros, los multímetros, los sensores de temperatura y es muy importante que estas medidas sean muy precisas y muy casi que exactas para poder obtener un buen registro de la medición y poder saber a ciencia cierta, con una alta precisión, el valor de lo que estamos midiendo. Todo esto lo vamos a ver en esta unidad. Los invitamos que al final de ella refuercen los contenidos desarrollando las actividades sumativas y las actividades formativas. Para finalizar, aquí tenemos las referencias bibliográficas de la cual trabajamos esta información.